Evangelio según San Juan. Recibo mi cordial saludo a todos mis queridos hermanos niños. Que Dios les bendiga, amén, aleluya, por esa buena disposición. Aleluya. Saludamos también a los que están y les alcance con la presencia de su Espíritu Santo allí también en sus hogares, por la disposición de su corazón. San Juan capítulo 8. Vamos a hacerlo del versículo 21 al versículo 24. San Juan capítulo 8, versículo 21 al 24. San Juan capítulo 8, versículo 21 al 24. Gloria al nombre de Jesús. Aleluya, gloria a Dios. 8:21. Dios le bendiga, hermano Orlando. San Juan capítulo 8, versículo 21 al 24. Amén. Gloria al Señor. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Dice al pie de la palabra, en el nombre de Jesús, dice la poderosa palabra de Dios. Sí. Otra vez les dijo Jesús: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. A donde yo voy, vosotros no podéis venir. Decían entonces los judíos: ¿acaso se matará a sí mismo, que dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir? Y les dijo: vosotros sois de abajo, yo soy de arriba. Vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. Bueno, dando una alabanza al Señor podemos estar cómodos, amén. Gloria al nombre de Jesús, aleluya. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Creámosle a Jesucristo, creámosle a la palabra. Recordemos que el verbo es la palabra, y la palabra, el verbo en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios, amén. Ese Dios, ese verbo habitó entre nosotros, se manifestó en carne y habitó entre nosotros, aleluya. Creámosle a Jesucristo para que no muramos en el pecado. Yo quiero centrarme muy bien en esta tarde en ese versículo 24. Por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy, en vuestros pecados moriréis. La palabra de Dios es clara. Amén. La palabra de Dios es sencilla. Y a veces uno comparte con la gente acerca de la palabra del Señor y mucha gente le puede decir a uno: es que yo leo la palabra y no entiendo nada. Es normal, como cuando tú comienzas a ver una película, ¿cierto? Yo creo que si la adelantas y vas y quieres ver el final y todas las cosas, no vas a entender nada. Tienes que tener un principio en la palabra de Dios, un orden, irla leyendo, porque la palabra de Dios fue escrita en un contexto o en una cultura totalmente diferente a la nuestra. Y hay cosas en la palabra de Dios que humanamente no se entienden. Hay cosas en la palabra de Dios que usted y yo la podemos entender, es por revelación del Espíritu Santo. Aleluya. Es porque Dios nos dé la revelación. De lo contrario, usted y yo la palabra de Dios no la vamos a entender. Y mucho menos si no la estudiamos. Porque la palabra de Dios, a mí me llama la atención de cómo los santos hombres de Dios que escribieron a través de los años, a través de tanto tiempo, y aún así fueron tan coherentes,
con todo lo que escribieron acerca de Jesús. Muchos de ellos ni se conocieron ni sabían qué, pero dijeron lo que dijeron y escribieron lo que escribieron, y lo que está escrito aquí lo escribieron porque el Espíritu Santo de Dios los inspiró. Amén. Pero no fue casualidad, ni tampoco las cosas en Dios son casualidad. Dios tiene un propósito absolutamente con todo. A través de los tiempos, a través de los siglos, han intentado destruir la palabra de Dios. Incluso han matado siervos con todo y palabras, sencillamente, o aquellos hombres que la tradujeron la primera vez. Por ejemplo, aquel hombre que la tradujo al alemán lo mataron, ¿cierto? Y así sucesivamente han querido destruir la palabra de Dios, pero Dios le dio una promesa a la palabra. Y lo que Dios hace nadie lo puede deshacer. Donde Dios abre nadie puede cerrar. Y donde Dios cierra nadie puede abrir. Porque Él tiene todo el poder y la potestad. Él tiene toda la autoridad. Aleluya. Por eso es necesario que la leamos. Por eso es necesario que Dios, las que dan testimonio, Jesucristo es Dios. Es necesario que usted también dijo en otra parte donde dijo: todo aquello os haré descansar. Y el Señor dijo: el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Aleluya. Que saltan para vida eterna. Aleluya. El Señor dijo en otra parte: porque la palabra que yo os he hablado son espíritu y son vida. La palabra de Dios es vida. Felicito a todos los niños que están en esta tarde en este lugar. Felicito a cada uno de mis hermanos, a los amigos que nos acompañan, porque algo grande y poderoso puede ser Dios en tu vida. Algo grande puede hacer Dios en tu vida en esta tarde a través de la palabra. Aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Y me llama mucho la atención que el Señor les dijo: por eso os dije que moriréis en vuestros pecados, porque si no creéis que yo soy. Allá en el siglo primero había, digámoslo así, no era tan extraño ni tan ajeno al tiempo que estamos viviendo. No era tan extraño. Gente endemoniada, ¿cierto? No era tan extraño. Religiones. Cuando el Señor se manifestó a Israel, ya habían religiones en Israel. Estaba el Sanedrín. ¿Cuál más estaba por ahí? Los saduceos, la secta de los saduceos. ¿Cuál más? Habían más. Los jebuseos. Habían varias sectas, ¿cierto? Varias religiones. Entre ellos estaba entonces también el judaísmo, que eran como lo más pegados a la palabra. Pero el Señor les tuvo que reprender y decir que ellos se habían olvidado de lo más importante de la ley, que era el amor y la misericordia. Que el Señor se lo había exaltado desde el principio, se los había recalcado acerca de que es y de aprender: misericordia quiero y no sacrificio. Misericordia, aleluya. En estos tiempos esto es necesario en la vida del hombre, la misericordia, que usted y yo tengamos misericordia, aleluya, porque estamos viviendo en un mundo muy hostil, en un mundo lleno de tinieblas. ¿Qué tal esa noticia? Matar a un niño tan pequeño, y peor aún, lo que hicieron con él, ofrecerlo a un sacrificio satánico. Estos tiempos no son ajenos, porque en estos tiempos es donde se celebra el tiempo de Halloween. El mundo está tan al revés que le metieron a muchos, se cree en el cuento, que el 31 de octubre es el día del niño, y no es así. ¿Qué tienen que ver los niños con los brujos? ¿Qué tienen que ver los niños con los hechiceros? ¿Qué tiene que ver la inocencia con la maldad? Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Pero hay poder en el nombre de Jesús, aleluya, que a través de su palabra el Señor nos ha dado conocimiento, nos ha dado revelación. Yo hoy estoy en este lugar porque soy muy agradecido con Dios. Y le digo al Señor cada día que quiero servirle por agradecimiento. Porque en otro tiempo, quizás en mi ignorancia, uno escuchaba de Jesús esto y lo otro, y despreciaba el nombre de Jesús, y despreciaba su evangelio, y tampoco uno entendía quién era Jesús, como le pasa a muchos hoy en día, que creen que Jesús simplemente fue una historia y ya pasó.
Jesús de Nazaret está aquí presente. Su Espíritu Santo se mueve donde hay dos o tres. Así lo declara la Escritura y así yo lo creo porque le he sentido en mi corazón. Nosotros somos testigos de que Él vive, aleluya, de que Él se levantó al tercer día y vive y reina por los siglos de los siglos, de que Él tiene un plan y ese plan es de llevar su iglesia a donde Él está. Podemos encontrar aquí que Él les dijo: yo me voy y me buscaréis, pero en vuestro pecado moriréis. Y dice: a donde yo voy, vosotros no podéis venir. Donde Él iba, le decimos por lo que confirma en el versículo 23 de arriba. Y les dijo: vosotros sois de este mundo, y yo no soy de este mundo. En ese tiempo, allá en el siglo I, esperaban que de pronto, o que Jesús en su manifestación, con todas las señales, los milagros que hacía, ellos querían que Él fuera ese rey como ellos lo estaban esperando, que se apoderara del terreno, de lo terrenal, y defendiera a ese pueblo de Israel, que salvara al pueblo de Israel del imperio romano, de pagar impuestos, una cosa y la otra. Hermano, en el siglo I han pasado 22 años, 2022 años, y allá en el siglo I ya se pagaban impuestos. O sea que Jesús parece ser que estuviera como muy lejos, como si eso hubiera pasado tanto, pero tanto. Para nosotros en tiempo es una eternidad. 2000 años es una eternidad para nosotros. Pero sabe que para Dios apenas hace 2 días que esto pasó, y estamos en el tercer día de Cristo, y que por eso Cristo se manifiesta a través de su Espíritu Santo y está llamando a mucha gente a la salvación. Hay de aquel que no le quiere creer. Y aquel que no le quiere creer, ¿qué le pasa al mundo? Que no ha podido creer en Jesucristo, que no ha podido creer que Él está hundido en el pecado. Y por eso dijo el Señor: moriréis en vuestros pecados. Me llena de tristeza tantas cosas, tantas religiones y tantas cosas, tantas sectas que llevan a cabo, por ejemplo, cosas como esas, de llegar a hacer un sacrificio con un niño de estos. Me estaba leyendo un poco así por encimita acerca de la noticia y decía que el padrastro, que fueron los mismos familiares cercanos que le hicieron esto a este niño, y que el padrastro estaba en una secta llamada Los Carneros, y que había convencido a la mamá, la había convencido, y que por eso era necesario sacrificarlo. Dijo en su palabra, dijo: llegará el día en que os maten. ¿Recuerdan lo que el pastor leía esta mañana allá en el 2 de Corintios, donde dice que vuestros sentidos no vayan a ser extraviados, ¿cierto? Que no vayan a ser extraviados. Recuerde que nuestro corazón, por eso el Señor enfatiza mucho en que el ser humano le entregáramos nuestro corazón, ¿cierto? Hijo mío, dame tu corazón. Y miren tus ojos por mis caminos. Es de donde salen los adulterios, es de donde salen la fornicación, las hechicerías, los homicidios, los pleitos, las envidias, tantas cosas malas que salen del corazón. Y por esa razón el Señor quiere ese corazón para limpiarlo. Cierra los años que te resten con tranquilidad, ¿cierto? Aleluya, como decían nuestros hermanos, así se caiga, o que se caiga todo lo que estás. Hay una tranquilidad, hay seguridad en Cristo, aleluya, que pase lo que pase, en Él estamos, como dice la palabra, en Él vivimos y en Él nos movemos. Aleluya, sea que vivamos o sea que muramos, de Él somos. Aleluya, gloria a Dios. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Jesucristo es Dios. Aleluya. San Juan 5:46 dice la palabra del Señor. San Juan 5:46 dijo el Señor, le decía a los judíos, les decía: porque si creyeseis a Moisés, me creerías a mí, porque de mí escribió él. Moisés escribió del Señor. Y no solamente el Señor dijo esto, también lo dijo Natanael, lo dijo Felipe cuando halló a Natanael. Felipe le dijo a Natanael, capítulo 1, versículo 45 de San Juan, dice: Felipe halló a Natanael y le dijo: hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley, así como los profetas, a Jesús, el hijo de José de Nazaret. Aleluya. Ya Natanael daba testimonio, aleluya, del Señor Jesucristo, de que le habían hallado aquel, que lo habían hallado así tal cual como Moisés había escrito de él. Aleluya, gloria al nombre del Señor. ¿Y dónde escribió Moisés acerca del Señor? Hay muchos escritos,
Yo traje algunos cuantos, pero hay muchos escritos que enseñan acerca del Señor o acerca de lo que Moisés escribió acerca de Jesucristo. Aleluya. Capítulo 3, versículo de Génesis, capítulo 3, versículo 15, dice la poderosa palabra del Señor. Cuando el Señor tenía esa conversación o dictaba esa sentencia en el huerto del Edén, cuando le dictaba la sentencia, el castigo a Adán y a Eva, pero también a la serpiente. La Biblia llama a serpiente antigua era Satanás, amén. Y él le decía: y pondré enemistad entre ti y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. El calcañar es esta parte de aquí. No alcanza a llegar ni al tobillo. Bendito y alabado sea el nombre de Jesús. Y así sucesivamente las escrituras escribieron acerca de Jesús todas estas cosas. Cuando él hablaba de la mujer, el Señor sabía. El Señor sabía todo esto que está en la Biblia, todo lo que ya pasó, lo que está pasando y lo que pasará. El Señor lo conoce. A Dios no lo coge nada por sorpresa, amén. Él todo, absolutamente todo lo sabe. Hay una parte de la Biblia donde él dice que él anuncia cosas antes que sucedan. Él las anuncia, aleluya, y él se apresura, todo lo que anuncia se apresura a cumplirlo. Aleluya, gloria al nombre de Jesús. Cuando él hablaba de esto, estaba dándole al hombre allá en el huerto del Edén, le estaba diciendo: ustedes han perdido la eternidad, han perdido la paz, han perdido la vida espiritual en el huerto del Edén, pero yo se las voy a devolver. Y esto tuvo su cabal cumplimiento en Cristo Jesús. Aquella mujer de la que hablaba la palabra allí, o la que hablaba el Señor allí, se refería a esta mujer santa llamada María, amén. Aquella virgen que concibió allá en Éfrata, en Belén, pequeña, cierto, para ser llamada entre las naciones, pero allí nacía el Salvador nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo, aleluya. Encontramos que en los Salmos 41:9 también está allí, Salmos 41:9, también hallamos una escritura o un anuncio que el Señor decía: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba, el que de mi pan comía, alzó contra mí el calcañar. Si lo llevamos al contexto, nos vamos a encontrar en Mateo 26:24, Marcos 14:21, también en Lucas 22:22 y San Juan 13:18, como también en el capítulo 17, versículo 12. Nos vamos a hallar que está hablando en el contexto de aquel hombre que le entregó. Nosotros sabemos quién es, amén. Porque la Biblia dice que entró Satanás en él, ¿cierto? Y desde aquel entonces él no hallaba oportunidad, o miraba más bien cuando el Señor le daba el papayazo para entregarlo. Pero aún me llama la atención que el Señor dice o anunciaba: aún el hombre de mi paz, en quien yo confiaba. Y si nos vamos allá a Mateo 26:24, nos vamos a encontrar que este Judas Iscariote, el Señor comía con él en el plato. Tenía mucha confianza el Señor, amén. Le amaba, le confiaba, porque así es el Señor. Él es amor, aleluya. Él no tiene amor, Él es amor, aleluya. Y eso era lo que Él le brindaba y nos brinda a nosotros hoy todavía, porque la palabra del Señor declara que aún siendo nosotros sus enemigos, Cristo murió por nuestros pecados, porque nos ama, porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida y vida en abundancia, aleluya. Capítulo 26 de San Mateo 24 dice la poderosa palabra del Señor: a la verdad el Hijo del Hombre va según está escrito de Él. Era total, estaba escrito. Se había escrito de que los judíos no le iban a entender, o no iban a entender el tiempo de su visitación.
¿Por qué? Porque el Señor tenía un plan, hermano, y era de salvarnos a nosotros los gentiles, aleluya. Y por ello debemos estar muy agradecidos con el Señor, aleluya. Mas hay de aquel hombre por quien el Hijo del Hombre es entregado. Bueno le fuera a este hombre no haber nacido. Bendito sea el nombre de Jesús. Alabanzas al Cordero de Dios. Deuteronomio 18 había escrito también Moisés acerca de él. Deuteronomios capítulo 18 había escrito el Señor acerca de él. Desde el 15 al 19 voy a leerlo. Aleluya, dice: profeta de en medio de ti, de tus hermanos, como yo te levantaré, te levantará Jehová tu Dios, a él oiréis. Conforme a todo lo que pedís a Jehová tu Dios en Horeb, en el día de la asamblea, diciendo: no vuelva yo a oír la voz de Jehová mi Dios. Y Jehová me dijo: profeta le levantaré de en medio de sus hermanos como tú, a todo lo que yo le mandare. Mas a cualquier yere en mi nombre, yo le pediré cuenta. Me llamó la atención ese versículo, aleluya. El Señor dijo: yo he venido en nombre de mi Padre. El Señor Jesucristo dijo: yo y el Padre, unos somos, aleluya. Gloria al nombre de Jesús. Alabanzas al Cordero de Dios. 5 al 8, San Mateo capítulo 17. Versículo: mientras él aún hablaba, una nube de luz los cubrió, y he aquí una voz desde la nube que decía: este es mi hijo, oíd. Al oír esto, los discípulos se postraron sobre sus rostros y tuvieron gran temor. Entonces Jesús se acercó y los tocó y dijo: levantaos y no temáis. Y alzando ellos los ojos, a nadie vieron, sino a Jesús solo. Aleluya, porque es que es solo, amén. No hay otro Dios como Él. Él es único. Aleluya, lo que Él quiera. Amén. Lo que sí sabemos nosotros y conocemos es que Dios es un Dios bueno y misericordioso. Grande, grande en misericordia y lento para la ira. Aleluya. También se anunció en Job capítulo 9, versículo 8. Job capítulo 9, versículo 8 se anunciaba acerca de cómo el Señor andaría sobre las olas del mar. 9:8 dice: Él solo extendió los cielos, Él solo, aleluya, extendió los cielos y anda sobre las olas del mar. Aleluya. Eso lo encontramos también en San Juan, el cumplimiento, su cabal cumplimiento en San Juan capítulo 6. San Juan capítulo 6, el versículo 16 al 21 dice: al anochecer descendieron sus discípulos al mar, y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos, y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca, y tuvieron miedo. Humanamente, ¿cierto? Pero esto era anunciado allá en el Antiguo Testamento acerca de él, y muchas otras cosas más. En los Salmos 78:2 dice que: he aquí os anunciaré cosas antiguas, os anunciaré parábolas, proverbios, como lo queramos llamar, es lo mismo, amén. Parábolas o proverbios, cosas antiguas, cosas escondidas, amén. El Señor iba a anunciar esto, y por esa razón, eso está en el Salmo 78, versículo 2. Y también encontramos su contexto en San Mateo 13:35. Encontramos su contexto en San Mateo 13:35. Todo eso habló Jesús por parábolas a la gente, y sin parábolas no les hablaba, para que se cumpliese lo dicho por el profeta cuando dijo: abriré en parábolas mi boca, declararé cosas escondidas desde la fundación del mundo. Amén. Gloria al nombre de Jesús.
Yo quiero que terminemos, estamos en San Juan y voy a terminar con capítulo 14 de San Juan. ¿Por qué voy a terminar con capítulo 14? Porque el Señor os decía, vosotros sois de abajo, donde leímos al principio, vosotros sois de abajo, yo soy de arriba, vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y por eso le dije, y por eso dijo el Señor también, a donde yo voy, vosotros no podéis venir. ¿Y qué hay de este capítulo 14? Pero Él lo decía, era hermano, porque Él lo recalcaba y lo decía, era porque vosotros sois de este mundo, yo no soy de este mundo. Y por eso Él decía, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios. Capítulo 14 de San Juan, creéis en Dios, creed también en mí. Y decía, en la casa de mi Padre muchas moradas hay. Si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros. Y si me fuere y os preparare lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Vamos a estar en pie en esta tarde, en esta noche ya. Y vamos a pedir al Señor que su palabra sea revelada en el corazón de los amigos, así como también nos la reveló a nosotros. La palabra del Señor declara allá en primera de Juan 5:20, donde dice, pero sabemos, ¿cierto? Pero sabemos y hemos conocido que el Hijo de Dios ha venido y nos ha dado entendimiento para conocer al que es verdadero. Y estamos en el verdadero, en su Hijo Jesucristo. Este es el verdadero Dios y la vida eterna. Aleluya, gloria a Dios. Jesucristo es Dios, creámosle a la palabra para que Él os ayude a salir del pecado. Aleluya. Pues la gracia de mi Señor